Mi nombre es Esteban Herrera. Tengo 71 años y durante 15 años fui abuelo, padre y madre de mi nieta Valentina. La crié desde que tenía 3 años hasta que cumplió 18. Le di todo mi amor, mi tiempo, mi dinero y mi vida entera. Pero el día que se graduó del colegio, se fue de casa sin siquiera despedirse y desde hace 2 años me ignora completamente, como si yo fuera un extraño. Lo que ella no sabe es que durante todos estos años, mientras creía que su abuelo era solo un jubilado que vivía de una pensión miserable, yo estuve construyendo un imperio inmobiliario que hoy vale más de $5 millones. Y todo lo hice pensando en darle a ella la mejor herencia del mundo. Pero ahora que me ignora, ha perdido para siempre la oportunidad de su vida. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a enseñar algo muy importante sobre la gratitud, el sacrificio y las consecuencias de nuestras acciones. También contame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si esta historia de ingratitud familiar llega a todos los rincones del mundo, donde hay abuelos que se sacrifican por sus nietos. Para que entiendas bien esta historia, tengo que llevarte 18 años atrás, cuando todo comenzó. Yo tenía 53 años y acababa de quedarme viudo. Mi esposa Carmen había muerto de cáncer después de una lucha de 2 años que nos había dejado quebrados emocionalmente y económicamente. Todas las cuentas médicas, las medicinas experimentales, los tratamientos alternativos, todo había drenado nuestros ahorros de toda una vida. Trabajaba como supervisor en una fábrica textil, un trabajo que había tenido durante 25 años, estable pero no muy bien remunerado. Mi hijo Diego había heredado de mí la responsabilidad de ser cabeza de familia demasiado joven. A los 28 años ya estaba casado con Patricia y tenían una hija de 3 años, mi nieta Valentina, la luz de mis ojos. Diego trabajaba como mecánico en un taller pequeño. Ganaba lo justo para vivir, pero Patricia era una mujer ambiciosa que siempre quería más de lo que él podía darle. Vivían en un apartamento alquilado en un barrio de clase media baja, y Patricia se quejaba constantemente de que no tenían dinero para mudarse a un lugar mejor, para comprar ropa de marca, para darle a Valentina las cosas que ella creía que su hija se merecía. Las peleas entre Diego y Patricia se volvieron cada vez más frecuentes y más violentas. Valentina, que apenas tenía 3 años, presenciaba estas discusiones terribles donde sus padres se gritaban, se insultaban, a veces hasta se empujaban. Era una nena muy sensible, muy inteligente, que absorbía toda esa tensión familiar como una esponja. Una noche de diciembre, Diego llegó a mi casa desesperado con Valentina de la mano. La nena lloraba y tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», me dijo Diego, «Patricia se fue. Dice que ya no aguanta más esta vida, que se va a ir a vivir con su hermana a Buenos Aires y que no sabe cuándo va a volver». «¿Y Valentina?», le pregunté. «Patricia dice que no puede llevarla ahora, que necesita tiempo para acomodarse, encontrar trabajo, organizar su nueva vida. Dice que cuando esté establecida va a venir a buscarla». Mi nieta me miraba con esos ojos grandes y tristes, sin entender por qué su mamá la había abandonado. Diego se quedó conmigo esa noche. Acostamos a Valentina en la cama de la habitación de huéspedes, la misma donde había dormido su papá cuando era niño. La arropé, le conté un cuento, le canté una canción de cuna que solía cantarle a Diego cuando era pequeño. «Abuelo», me dijo con esa vocecita de niña asustada, «¿mamá va a volver mañana?» «No sé, mi amor», le respondí con honestidad. «Pero el abuelo va a cuidarte mientras ella no está, ¿sí? ¿Y papá también va a cuidarme?» «Sí, mi cielo, papá también». Pero yo ya presentía que las cosas no iban a ser tan simples. Al día siguiente, Diego y yo hablamos mientras Valentina jugaba en el patio. «Papá», me dijo, «no sé qué voy a hacer. No puedo cuidar a Valentina y trabajar al mismo tiempo. En el taller trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche, 6 días a la semana. No tengo con quién dejarla, no tengo plata para pagar a alguien que la cuide. ¿Y la guardería? Papá, las guarderías cuestan una fortuna. Con lo que gano apenas me alcanza para pagar el alquiler de mi apartamento y comprar comida. Si tengo que pagar guardería, no me va a quedar nada».
La situación era desesperante. Diego era un buen padre, pero la realidad económica era aplastante. «Déjala conmigo», le dije. «¿Qué?» «Deja a Valentina conmigo. Yo me jubilo y la cuido hasta que Patricia vuelva o hasta que vos puedas organizarte mejor». Diego me miró como si le hubiera propuesto algo imposible. «Papá, vos trabajás. No podés jubilarte ahora. Necesitas el sueldo». Era verdad. Necesitaba el sueldo. Pero más necesitaba que mi nieta tuviera estabilidad, amor, cuidado. «Diego», le dije, «yo puedo jubilarme ahora. No va a ser una jubilación grande, pero es suficiente para que Valentina y yo vivamos. Y cuando Patricia vuelva, o cuando vos te organices, vemos cómo seguimos». Esa conversación cambió mi vida para siempre. A los 53 años tomé la decisión de jubilarme anticipadamente, con todos los descuentos que eso implicaba, para poder cuidar a mi nieta de 3 años que había sido abandonada por su madre. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Yo no sabía nada sobre cuidar a una niña pequeña. No sabía peinarla, no sabía cocinar comida de niños, no sabía cómo hacer que dejara de llorar cuando extrañaba a su mamá. Carmen siempre había sido la que se ocupaba de esas cosas cuando Diego era pequeño. Pero aprendí. Dios mío, ¿cómo aprendí? Aprendí a hacer colitas, aprendí a cocinar papillas y purés, aprendí a leer cuentos con voces divertidas, aprendí a inventar juegos, aprendí a secar lágrimas y curar rodillas raspadas. Me convertí en mamá y papá al mismo tiempo. Valentina era una nena extraordinaria, inteligente, curiosa, cariñosa, pero también muy necesitada de afecto y atención. Los primeros meses lloraba todas las noches pidiendo a su mamá: «¿Cuándo va a volver mamá, abuelo?» «No sé, mi amor, pero mientras ella no esté, el abuelo te va a cuidar como te cuidaría ella». Durante ese primer año, Patricia llamaba una vez por mes. Hablaba 5 minutos con Valentina. Le prometía que pronto iba a venir a buscarla. Le decía que le comprara juguetes. Después de cada llamada, Valentina se ponía triste durante días, esperando que su mamá apareciera, pero Patricia nunca aparecía. Diego venía los fines de semana a ver a su hija, jugaba con ella, la llevaba a la plaza, le compraba helado, pero era evidente que él también estaba perdido. No sabía cómo ser padre soltero, no sabía cómo llenar el vacío que había dejado Patricia. Al final de cada visita, cuando Diego se iba, Valentina lloraba preguntando por qué papá también se iba. «Abuelo», me preguntó un día cuando tenía 4 años, «¿por qué papá y mamá no viven conmigo como los papás de mis amiguitos? Porque a veces los papás tienen problemas que los niños no pueden entender, mi amor. Pero eso no significa que no te amen. Significa que ahorita no pueden cuidarte, pero el abuelo sí puede». Cuando Valentina cumplió 5 años, Patricia llamó para decir que se había puesto de novia con un hombre que tenía un hijo adolescente, que estaba tratando de formar una nueva familia, que no era el momento adecuado para que Valentina fuera a vivir con ella. «Dale otro año», me dijo por teléfono. «En un año tengo todo más organizado y la vengo a buscar». Otro año. Siempre era otro año. Siempre era más tiempo. Mientras tanto, yo me había convertido en todo para Valentina. Era su abuelo cuando jugábamos en el patio. Era su papá cuando tenía que ir a hablar con las maestras del jardín. Era su mamá cuando la peinaba para ir al colegio, cuando le curaba las heridas, cuando la consolaba cuando lloraba. Los gastos de criar a una niña eran mucho más altos de lo que había calculado. Ropa que había que cambiar constantemente porque crecía, zapatos, útiles escolares, médico, dentista, actividades extraescolares. Mi jubilación apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Tenía que hacer milagros para que a Valentina no le faltara nada. Fue entonces cuando tomé la primera decisión financiera importante de mi nueva vida. Vendí el auto que había comprado con tanto esfuerzo años atrás. Era un auto usado, pero en buen estado, que me daba cierta independencia. Lo vendí y con ese dinero abrí una cuenta de ahorros exclusiva para los gastos de Valentina. También empecé a hacer trabajos extras los fines de semana. Pintaba casas, arreglaba jardines, hacía pequeñas reparaciones domésticas. Todo el dinero que ganaba con esos trabajos extras iba directamente a la cuenta de Valentina. Quería que ella tuviera la mejor educación posible, las mejores oportunidades,
todo lo que yo no había podido darle a mi propio hijo. Cuando Valentina entró a primer grado, yo era el único abuelo que iba a las reuniones de padres. Al principio me sentía incómodo, rodeado de madres jóvenes y padres de mi edad que venían con sus esposas. Pero las maestras siempre me elogiaban. Señor Herrera, Valentina es una niña excepcional. Se nota que viene de una familia que la ama mucho. Una familia que la ama mucho. Era verdad, pero esa familia era básicamente yo. Diego seguía viniendo los fines de semana, pero cada vez más esporádicamente. A veces pasaban 2 semanas sin que apareciera. A veces llamaba para cancelar la visita, porque tenía que trabajar horas extras o porque había quedado con amigos. «Abuelo», me preguntó Valentina cuando tenía 6 años, «¿por qué papá no vive con nosotros? ¿Por qué papá tiene que trabajar mucho, mi amor, y su apartamento está más cerca de su trabajo? Pero ¿por qué no puede trabajar cerca de acá? No es tan fácil, mi cielo. Los adultos a veces tenemos que tomar decisiones complicadas». La verdad era que Diego había rehecho su vida. Había conocido a una mujer llamada Sandra, una divorciada con 2 hijos adolescentes. Estaba tan ocupado tratando de formar una nueva familia que se había olvidado de la familia que ya tenía. Sus visitas a Valentina se volvieron más cortas, más distantes, más formales. Cuando Valentina tenía 7 años, Patricia volvió a llamar, esta vez para anunciar que se había casado y que estaba embarazada. «Esteban», me dijo, «ahora sí estoy establecida. Tengo una casa, un marido que me mantiene, voy a poder cuidar bien a Valentina. En unos meses, cuando nazca el bebé y me acomode, la vengo a buscar». Esa llamada me partió el corazón. No porque no quisiera que Valentina estuviera con su madre, sino porque sabía que después de 4 años, yo me había convertido en la figura principal en la vida de mi nieta. Era yo quien conocía sus miedos, sus sueños, sus manías. Era yo quien sabía que no le gustaban las zanahorias, que tenía pesadillas cuando veía películas de miedo, que se mordía las uñas cuando estaba nerviosa. Le conté a Valentina sobre la llamada de su mamá. «Mi amor, mamá dice que pronto va a venir a buscarte para que vayas a vivir con ella». La reacción de Valentina me sorprendió. En lugar de alegrarse, se puso a llorar. «No quiero irme, abuelo. Yo quiero quedarme contigo. ¿Por qué no querés ir con mamá?» «Porque vos sos mi familia, abuelo. Vos me cuidás. Vos sabés lo que me gusta. Vos me ayudás con las tareas. Vos me lees cuentos». Mamá es como una desconocida. Tenía razón. Patricia se había perdido los años más importantes de la infancia de su hija. Se había perdido los primeros dientes que se caían, las primeras palabras que aprendía a leer, los primeros dibujos que hacía en el colegio. Pasaron los meses y Patricia no apareció. Nació su bebé, un varón, y aparentemente estaba demasiado ocupada con su nueva maternidad como para ocuparse de su primera hija. Las llamadas se volvieron más esporádicas, más cortas, más llenas de excusas. Mientras tanto, yo seguía haciendo todo para Valentina. La llevaba al colegio todas las mañanas, la iba a buscar todas las tardes, la ayudaba con las tareas, la llevaba a las actividades extraescolares que había empezado. Danza los martes, inglés los jueves, natación los sábados. Para pagar todas esas actividades, tuve que ser más creativo con el dinero. Empecé a comprar y vender cosas pequeñas, herramientas usadas, electrodomésticos, muebles. Compraba barato las cosas que la gente ya no quería, las arreglaba, las limpiaba y las vendía con una pequeña ganancia. Todo ese dinero extra iba para los gastos de Valentina. También empecé a estudiar sobre inversiones. En la biblioteca pública, pedí prestados libros sobre finanzas personales, sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo hacer crecer el dinero. No tenía mucho capital, pero tenía tiempo y ganas de aprender. Empecé a hacer pequeñas inversiones. Compraba terrenos baratos en las afueras de la ciudad. Compraba casas viejas que necesitaban reparación. Con los trabajos de fin de semana y las pequeñas inversiones, logré aumentar considerablemente mis ingresos. Pero Valentina no se daba cuenta. Para ella yo seguía siendo el abuelo jubilado que vivía de su pensión. Quería que fuera así. No quería que una niña se preocupara por temas de dinero. Cuando Valentina cumplió 8 años, organicé una fiesta grande en casa. Invité a todos sus compañeros de clase,
Contraté una animadora. Compré una torta hermosa, decoré todo el patio con globos y guirnaldas. Valentina estaba radiante de felicidad. Era la primera vez que tenía una fiesta de cumpleaños de verdad, con amigos, con juegos, con todo lo que una niña puede soñar. Patricia llamó el día del cumpleaños, 5 minutos antes de que llegaran los invitados. «Perdóname que no puedo estar ahí», me dijo, «pero el bebé está con fiebre y no puedo viajar. Decile a Valentina que le mando muchos besos y que su regalito va a llegar por correo». El regalito nunca llegó. Durante la fiesta, una de las madres me preguntó, «¿Y la mamá de Valentina?» «Está viviendo en otra ciudad por cuestiones de trabajo», le mentí. No tenía ganas de explicar la verdad, y además no quería que la gente sintiera lástima por mi nieta. «Qué suerte tiene Valentina de tener un abuelo tan dedicado», me dijo la señora. «Se nota que la ama mucho». Esa noche, después de que se fueron todos los invitados y de que Valentina se durmió agotada pero feliz, me quedé sentado en el patio mirando los restos de la fiesta. Globos desinflados, platos de cartón, servilletas arrugadas. Pero también miraba la cara de felicidad que había tenido Valentina durante toda la tarde. Valía la pena. Todo valía la pena por esa sonrisa. Cuando Valentina entró a 4º grado, las maestras me llamaron para una reunión especial. «Señor Herrera», me dijeron, «Valentina es una alumna excepcional. Tiene un coeficiente intelectual muy alto. Tiene facilidad para las matemáticas y las ciencias. Creemos que debería considerar inscribirla en el programa para alumnos superdotados». El programa para alumnos superdotados era en un colegio privado muy caro. La inscripción costaba una fortuna y la cuota mensual era el doble de lo que yo ganaba con mi jubilación. Pero no dudé ni un segundo. «Inscríbanla», les dije. «Yo me encargo de conseguir el dinero». Esa noche hice cálculos. Para pagar el colegio de Valentina iba a tener que vender una de las casitas que había comprado para arreglar. Era mi primera inversión importante, la que más trabajo me había costado remodelar. Pero la vendí sin dudarlo. La educación de Valentina era más importante que cualquier inversión. El día que llevé a Valentina al colegio nuevo, ella estaba nerviosa, pero emocionada. Era un colegio hermoso, con jardines grandes, aulas modernas, laboratorios de ciencias, biblioteca enorme. «Abuelo», me dijo tomándome de la mano, «¿estás seguro de que puedo estudiar acá? Parece muy caro». «Mi amor», le respondí, «vos podés estudiar donde se te antoje. El abuelo se encarga del resto». No le dije que para pagar ese colegio yo iba a tener que trabajar el doble, que iba a tener que hacer sacrificios que ella ni siquiera imaginaba. Era mi responsabilidad como adulto, no la suya como niña. En el colegio nuevo Valentina floreció. Sus notas eran excelentes, participaba en competencias de matemáticas y ciencias. Tenía nuevos amigos, nuevos intereses. Los fines de semana me contaba todo lo que había aprendido durante la semana. «Abuelo, ¿sabías que las estrellas son soles que están muy lejos?» «Abuelo, hoy aprendí que el agua puede estar en 3 estados diferentes». Su curiosidad y su inteligencia me llenaban de orgullo. Pero también me llenaban de preocupación económica. El colegio era solo el comienzo. También había libros especiales, excursiones educativas, proyectos de ciencias que requerían materiales caros, uniformes, actividades extracurriculares. Cada mes había una nueva cuenta que pagar. Para cubrir todos esos gastos, intensifiqué mis actividades de fin de semana. Ahora no solo compraba y vendía cosas, sino que también ofrecía servicios de pequeñas refacciones. Pintaba casas, arreglaba techos, instalaba cerámicos, podaba jardines. Trabajaba de sol a sol los sábados y domingos para que a Valentina no le faltara nada durante la semana. Cuando Valentina tenía 10 años, Diego apareció después de casi 3 meses, sin dar señales de vida. Venía a contarme que Sandra estaba embarazada, que se iban a casar, que él iba a ser papá otra vez. «Papá», me dijo, «quiero que Valentina conozca a Sandra antes de que nazca el bebé. Quiero que entienda que va a tener un hermanito». La presentación fue un desastre. Sandra era una mujer fría, calculadora, que veía a Valentina como una complicación en su nueva vida familiar. Durante toda la visita trató a mi nieta con cortesía forzada, pero era evidente que no sentía ningún cariño genuino por ella. «Valentina es una niña muy linda», le dijo Sandra a Diego, pero a mí.
Debe ser muy caro mantenerla con ese colegio tan exclusivo al que va. El comentario me molestó. Era como si estuviera calculando cuánto le iba a costar a Diego hacerse cargo de su propia hija. Después de esa visita, Valentina me preguntó: «Abuelo, ¿yo voy a tener que ir a vivir con papá y Sandra? ¿Vos querés ir a vivir con ellos?» «No, abuelo, quiero quedarme con vos. Sandra no me mira como me mirás vos. Sandra me mira como si fuera un problema». Los años siguientes fueron los más intensos y los más hermosos de mi vida. Valentina crecía, se volvía más inteligente, más independiente, más conversadora. Llegaba del colegio con 1000 historias que contarme, con preguntas complicadas que yo tenía que investigar para poder responderle, con proyectos ambiciosos que requería mi ayuda. «Abuelo, tengo que hacer una maqueta del sistema solar. Abuelo, necesito ayuda para estudiar para el examen de historia. Abuelo, la maestra dice que tengo que practicar más inglés». Cada pedido de ayuda era una oportunidad para estar más cerca de ella, para enseñarle algo nuevo, para ser parte de su crecimiento. Para cuando Valentina cumplió 12 años, yo había logrado expandir considerablemente mis pequeñas inversiones inmobiliarias. Tenía 3 casitas que alquilaba, 2 terrenos en zonas que se estaban desarrollando, y había empezado a comprar departamentos pequeños que renovaba y vendía. Todo de manera muy discreta, sin llamar la atención, sin que Valentina se diera cuenta. Durante todos esos años, Patricia siguió llamando esporádicamente, siempre con la misma canción, que estaba ocupada con el bebé, que su marido no quería que Valentina fuera a vivir con ellos todavía, que en unos meses más iba a estar todo organizado para que su hija fuera a vivir con su verdadera familia. Verdadera familia. Esas palabras me dolían cada vez que las escuchaba. ¿Qué era más verdadero? ¿La madre que había abandonado a su hija a los 3 años o el abuelo que había dedicado su vida entera a criarla? ¿La familia biológica que estaba ausente o la familia elegida que estaba presente todos los días? Cuando Valentina cumplió 13 años y entró a la secundaria, decidí hacer el regalo más grande de mi vida hasta ese momento. Le compré una computadora nueva, de última generación, con todos los programas que necesitaba para sus estudios. Era una inversión enorme para mí, pero sabía que la computadora le iba a abrir un mundo de posibilidades. «Abuelo», me dijo cuando vio la computadora, «esto debe haber costado muchísimo dinero. ¿Cómo la pagaste?» «No te preocupes por eso, mi amor. El abuelo hace trabajitos extra para poder darte las cosas que necesitas». No le dije que para comprar esa computadora había tenido que vender el último recuerdo que me quedaba de Carmen, sus joyas de matrimonio. Los años de la secundaria fueron los más desafiantes. Valentina era una adolescente brillante, pero también rebelde, cuestionadora, llena de energía. Tenía opiniones fuertes sobre todo. Discutía conmigo sobre política, sobre religión, sobre la vida en general. A veces nuestras conversaciones se volvían acaloradas, pero yo disfrutaba cada minuto. Era emocionante ver cómo su mente se desarrollaba, cómo formaba sus propias ideas. «Abuelo», me decía cuando tenía 14 años, «vos sos muy chapado a la antigua. Las cosas ahora son diferentes. Puede ser, mi amor, pero algunas cosas nunca cambian. El respeto, la responsabilidad, el amor por la familia». «¿Qué familia, abuelo? Yo no tengo familia. Solo te tengo a vos». Esas palabras me partían el corazón porque eran verdad. Yo era toda su familia. Diego aparecía de vez en cuando, siempre más distante, siempre más ocupado con su nueva vida. Patricia llamaba 3 o 4 veces por año, siempre con excusas sobre por qué no podía venir a buscar a Valentina. Cuando Valentina tenía 15 años, recibí una llamada que cambió todo. Era Patricia, pero esta vez llorando. «Esteban», me dijo, «mi marido me dejó. Se fue con otra mujer más joven. Estoy sola con el nene, sin casa, sin trabajo. ¿Puedo ir a vivir contigo hasta que me organice?» Patricia quería volver. Después de 12 años de abandonar a su hija, ¿quería volver y vivir en mi casa? «Patricia», le dije, «esta es la casa de Valentina y mía. Si querés venir a conocer a tu hija, sos bienvenida, pero como visita. Esta casa no es un refugio para madres que abandonan a sus hijos». «Pero Esteban, soy la madre de Valentina. Tengo derecho a estar cerca de ella». «¿Derecho?
Después de 12 años hablas de derechos. Los derechos se ganan con presencia, con cariño, con responsabilidad. Vos perdiste todos tus derechos el día que decidiste abandonar a tu hija. Patricia vino de visita un fin de semana. El encuentro entre madre e hija fue incómodo, tenso, lleno de silencios. Valentina, que ya tenía 15 años, veía a Patricia como una extraña. No había conexión emocional, no había confianza, no había nada que las uniera más que la biología. «Mamá», le dijo Valentina durante esa visita, «¿por qué te fuiste cuando yo era chiquita? Mi amor, era muy joven, no sabía cómo ser madre, necesitaba encontrarme a mí misma». «¿Y ahora ya te encontraste?» «Sí, mi amor, ahora sí, y quiero recuperar el tiempo perdido contigo». Pero era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. 12 años de ausencia no se recuperan con una visita de fin de semana. Valentina fue educada con su madre, pero distante. No había resentimiento, pero tampoco había amor filial. Patricia era simplemente una señora que la había visitado. Durante los últimos años de la secundaria, mis inversiones inmobiliarias habían crecido exponencialmente. La ciudad se había expandido hacia las zonas donde yo había comprado terrenos años atrás. Esos terrenos que había pagado centavos ahora valían fortunas. Las casitas que alquilaba estaban en barrios que se habían revalorizado. Sin hacer ruido, sin alardear, me había convertido en un hombre muy rico, pero seguía viviendo de la misma manera simple, en la misma casa modesta, con la misma ropa sencilla. Todo el dinero que ganaba lo reinvertía o lo ahorraba pensando en el futuro de Valentina. Quería que cuando se graduara del colegio tuviera todas las opciones del mundo: estudiar en la mejor universidad, viajar, conocer el mundo, hacer lo que se le antojara. Cuando Valentina cumplió 17 años, decidí contarle parte de la verdad sobre mi situación económica. «Mi amor», le dije, «el abuelo ha ahorrado dinero durante todos estos años pensando en tu futuro. Cuando termines el colegio, vas a poder estudiar en la universidad que quieras, donde quieras». «¿Cuánto dinero ahorraste, abuelo?» «Suficiente para que no te preocupes nunca por temas económicos. Suficiente para que puedas dedicarte a estudiar y a cumplir todos tus sueños». No le dije la cifra exacta. No le dije que había ahorrado e invertido lo suficiente como para que ella fuera millonaria antes de cumplir 30 años. El último año de secundaria fue agridulce para mí. Por un lado, estaba orgullosísimo de ver cómo Valentina se había convertido en una joven brillante, segura de sí misma, con metas claras. Por otro lado, sabía que se acercaba el momento en que ella iba a querer independizarse, hacer su propia vida, alejarse del abuelo que había sido su mundo durante 15 años. «Abuelo», me dijo un día cuando tenía 17 años, «cuando termine el colegio me quiero ir a estudiar a Buenos Aires. Quiero estudiar ingeniería en la UBA». Buenos Aires estaba a 400 kilómetros de nuestra ciudad. Si Valentina se iba allá, la iba a ver muy poco. Pero era su sueño, y yo había dedicado mi vida entera a hacer realidad los sueños de mi nieta. «Perfecto, mi amor. Vamos a averiguar todo lo que necesitas para inscribirte. El abuelo te va a apoyar en todo». Le busqué información sobre la universidad, sobre residencias estudiantiles, sobre costos de vida en Buenos Aires. Todo lo que ella necesitara, yo se lo iba a proporcionar. Los últimos meses antes de su graduación fueron intensos. Valentina estaba llena de expectativas sobre su futuro, sobre la universidad, sobre la vida independiente que la esperaba. Hablaba constantemente de los amigos que iba a hacer en Buenos Aires, de las clases que iba a tomar, de las oportunidades profesionales que tendría después de graduarse. «Abuelo», me decía con esa energía que tienen los jóvenes cuando hablan de sus sueños, «cuando sea ingeniera te voy a comprar una casa más grande, te voy a llevar de viaje por el mundo, te voy a devolver todo lo que hiciste por mí». Yo sonreía, escuchándola hacer esos planes generosos, sabiendo que no necesitaba que me devolvieran nada material, solo necesitaba que fuera feliz. Durante esos meses finales, también noté cambios en la actitud de Valentina hacia mí. A veces la pillaba mirándome con una expresión extraña, como si me viera con otros ojos. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía: «Nada, abuelo, solo pensaba en lo diferente que va a ser mi vida cuando me vaya a estudiar». Un mes antes de la graduación,
Valentina empezó a recibir visitas de compañeros del colegio que nunca había traído a casa. Chicos y chicas de familias acomodadas, con ropa cara, con celulares de última generación, que llegaban en autos importados conducidos por sus padres. Cuando venían a estudiar a casa, yo notaba cómo miraban nuestros muebles sencillos, nuestra decoración modesta, nuestra casa pequeña pero limpia. Valentina, escuché que le decía a una de sus compañeras, ¿tu abuelo no tiene televisión de pantalla plana? No, respondía Valentina con cierta vergüenza. Dice que la que tenemos funciona bien todavía. ¿Y por qué no se compra una nueva? Las pantallas planas no son tan caras. Porque mi abuelo es jubilado y no tiene mucho dinero. Esa conversación me dolió más de lo que quise admitir. No porque me molestara que Valentina dijera que no tenía mucho dinero, sino porque me di cuenta de que se estaba avergonzando de nuestra vida sencilla. Los nuevos amigos del colegio privado le estaban mostrando un mundo de lujos y comodidades que nosotros no teníamos en casa. 2 semanas antes de la graduación, Valentina me pidió algo que jamás había pedido. Abuelo, ¿podés comprarme un vestido nuevo para la fiesta de graduación? Pero no un vestido cualquiera. Quiero uno lindo como el que van a usar mis compañeras. Por supuesto, mi amor. Vamos a buscar el vestido más hermoso de la ciudad. Fuimos de shopping juntos, como habíamos hecho cientos de veces durante todos esos años. Pero esta vez era diferente. Valentina miraba precios, comparaba marcas, quería vestidos que costaban más que lo que yo gastaba en comida durante 2 meses. Abuelo, ¿estás seguro de que podés pagar este vestido? Claro que sí, mi amor. Para tu graduación no hay presupuesto. La noche de la fiesta de graduación, Valentina estaba hermosa. El vestido le quedaba perfecto, se había maquillado con ayuda de una compañera, tenía el pelo peinado en un salón de belleza. Cuando la vi bajar las escaleras de casa lista para irse, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya no era la nenita de 3 años que había llegado a mi casa llorando por su mamá. Era una mujer joven, lista para conquistar el mundo. ¿Cómo me veo, abuelo? Te ves hermosa, mi amor. Sos la graduada más linda de toda la promoción. Me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla. Gracias por todo, abuelo. Gracias por criarme, por cuidarme, por darme todo lo que necesité. No sé qué hubiera sido de mí sin vos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en los 15 años que habían pasado desde que Valentina llegó a mi casa. Recordé la primera noche que lloró pidiendo a su mamá, el primer día que la llevé al jardín, la primera vez que me dijo, «Te amo, abuelo», espontáneamente. Recordé todas las noches que me había desvelado cuando tenía fiebre, todas las tardes que habíamos pasado haciendo tareas juntos, todas las veces que había tenido que ser creativo para pagarle lo que necesitaba. Al día siguiente de la graduación, Valentina durmió hasta muy tarde. Cuando se levantó, parecía diferente, más distante, más pensativa, como si algo hubiera cambiado durante la noche. ¿Cómo estuvo la fiesta, mi amor? Bien, abuelo. Estuvo bien, pero no me contó detalles como siempre hacía. No me habló de sus compañeros, no me describió la comida, no me contó qué música habían puesto. Durante las siguientes semanas, mientras preparábamos su viaje a Buenos Aires, noté que Valentina estaba cada vez más callada conmigo. Respondía mis preguntas con monosílabos, pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto, hablaba por teléfono con sus amigos en voz baja. Cuando le preguntaba si le pasaba algo, me decía que estaba nerviosa por la universidad, nada más. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a hacer las valijas para Buenos Aires, encontré algo que me partió el corazón. Entre sus cosas había una foto nuestra de cuando ella tenía 8 años, donde estábamos los dos en el patio de casa después de una de sus fiestas de cumpleaños. En el reverso de la foto, con su letra de niña, había escrito, «Mi abuelo y yo. Él es la mejor persona del mundo». «Valentina», le dije mostrándole la foto, «¿te acordás cuando escribiste esto?» Miró la foto con una expresión que no pude descifrar. «Sí, abuelo, me acuerdo. Era muy chiquita. ¿Y ahora ya no pensás que soy la mejor persona del mundo?» Se quedó callada durante mucho tiempo. Después me dijo, «Abuelo, ahora pienso muchas cosas diferentes sobre muchas cosas diferentes». La noche antes de su viaje a Buenos Aires, preparé una cena especial.
Cociné todas sus comidas favoritas, puse la mesa como en las ocasiones importantes, abrí una botella de sidra que había estado guardando para celebrar su graduación. Quería que nuestra última cena juntos fuera memorable. Durante la cena, traté de hablar de todos los recuerdos lindos que habíamos construido juntos. Le recordé la vez que habíamos hecho una casa en el árbol del patio, la vez que habíamos acampado en el living durante una tormenta, la vez que habíamos cocinado juntos y habíamos hecho un desastre en la cocina. Valentina sonreía, pero su sonrisa era cortés, distante. «Abuelo», me dijo hacia el final de la cena, «quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo lo que hiciste por mí. Sé que sacrificaste mucho para criarme. No fue un sacrificio, mi amor, fue un privilegio. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Pero, abuelo, también quiero que entiendas que ahora voy a empezar una nueva etapa. Voy a conocer gente nueva, voy a tener experiencias nuevas, voy a cambiar, y capaz que no voy a ser la misma Valentina que conociste todos estos años». Sus palabras me sonaron como una advertencia, como si me estuviera preparando para algo que yo no quería escuchar. «Mi amor, yo entiendo que vas a crecer, que vas a cambiar. Es normal, pero eso no significa que te vas a olvidar de tu abuelo, ¿no? No me voy a olvidar, abuelo, pero las cosas van a ser diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Diferentes». No quiso explicarme más. Al día siguiente la llevé a la estación de ómnibus. Tenía 2 valijas grandes llenas de ropa, libros, recuerdos. También tenía una tarjeta de débito conectada a una cuenta que yo había abierto para ella, con suficiente dinero para cubrir todos sus gastos durante los primeros 2 años de universidad. En la estación, mientras esperábamos que llegara el ómnibus, Valentina estaba inquieta, ansiosa por irse. Miraba constantemente el reloj, miraba hacia la calle, miraba todo excepto a mí. «¿Estás nerviosa, mi amor?» «Sí, abuelo, un poco». Cuando anunciaron que los pasajeros podían subir al ómnibus, Valentina me abrazó rápido. Me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Gracias por todo, abuelo. Te voy a llamar cuando llegue». Después tomó sus valijas y se subió al ómnibus sin mirar atrás. Me quedé parado en la estación hasta que el ómnibus desapareció en el horizonte. Por primera vez en 15 años, volví a casa solo. La casa estaba silenciosa, vacía, llena de recuerdos, pero sin la energía vital que Valentina le daba todos los días. Su cuarto estaba ordenado, limpio, pero ya no olía a su perfume juvenil. Esa noche me senté en el sillón del living y miré las fotos que teníamos por toda la casa. Valentina de bebé en mis brazos, Valentina de niña en su primer día de colegio, Valentina adolescente en su fiesta de 15 años, toda una vida juntos resumida en fotografías. Valentina me llamó esa noche para avisar que había llegado bien a Buenos Aires, que la residencia estudiantil estaba bien, que al día siguiente iba a hacer los trámites de inscripción en la universidad. Hablamos 5 minutos. Era la conversación más corta que habíamos tenido en años. Durante las primeras semanas, Valentina me llamaba 2 veces por semana. Me contaba sobre sus clases, sobre sus compañeros de residencia, sobre lo diferente que era vivir en una ciudad tan grande. Las llamadas duraban cada vez menos tiempo. «Abuelo, te tengo que cortar porque tengo que estudiar». «Abuelo, mis compañeras me están esperando para ir a almorzar». Siempre había una razón para terminar la conversación rápido. Después de 2 meses, las llamadas se redujeron a 1 por semana. Después de 3 meses, 1 cada 10 días. Después de 6 meses, Valentina solo me llamaba cuando necesitaba que le depositara dinero extra para algún gasto imprevisto. «Abuelo, necesito plata para comprar libros». «Abuelo, se me rompió la computadora y necesito una nueva». «Abuelo, mis compañeras se van de viaje y quiero ir con ellas». Cada pedido de dinero lo cumplía inmediatamente, sin preguntas, sin reproches. Transfería lo que me pedía y un poco más, por si acaso, pero me dolía que nuestras conversaciones se hubieran reducido a transacciones financieras. Ya no me contaba sobre sus clases, ya no me preguntaba cómo estaba yo, ya no parecía interesada en mantener una relación afectiva conmigo. Cuando se acercaron las vacaciones de invierno del primer año de universidad, esperé ansiosamente que Valentina anunciara que venía a casa a visitarme. Habían pasado 6 meses desde que se había ido, 6 meses sin verla, sin abrazarla, sin compartir una comida con ella.
Pero cuando la llamé para preguntarle sobre sus planes de vacaciones, me dijo: «Abuelo, me voy a quedar acá en Buenos Aires. Conseguí un trabajo de verano para ganar experiencia». Un trabajo de verano. No venía a casa por un trabajo de verano, cuando yo le mandaba dinero suficiente como para que no necesitara trabajar. «Mi amor, si necesitas dinero extra te lo puedo mandar. No hace falta que trabajes durante las vacaciones». «No es por el dinero, abuelo, es por la experiencia profesional». Pasé las vacaciones de invierno solo en casa, rodeado de recuerdos, esperando llamadas que llegaban cada vez menos frecuentemente. Valentina me llamó 2 veces durante esas 2 semanas de vacaciones. Conversaciones de 10 minutos, llenas de lugares comunes, sin la intimidad que había caracterizado nuestra relación durante 15 años. Cuando volvieron las clases, las llamadas se volvieron aún más esporádicas. Valentina estaba ocupada con los estudios, con nuevos amigos, con actividades extracurriculares, con una vida social intensa que no incluía conversaciones largas con su abuelo. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa. «Abuelo, estoy en la biblioteca». «Abuelo, tengo clase en 5 minutos». «Abuelo, salí con mis amigas». Un día decidí llamar a la residencia estudiantil para hablar con la administradora. Quería saber cómo estaba Valentina, si necesitaba algo, si había tenido problemas. «Su nieta está muy bien», me dijo la señora. «Es una chica muy popular, siempre está rodeada de amigos. Parece que se adaptó perfecto a la vida universitaria. Muy popular, siempre rodeada de amigos». Me alegré por ella, pero también sentí una punzada de tristeza. Era como si hubiera construido una nueva vida donde yo ya no tenía lugar. Durante las vacaciones de verano, volví a esperar que Valentina anunciara su regreso a casa. Esta vez no esperé a que me llamara. La llamé yo directamente. «Mi amor, ¿cuándo venís a casa para las vacaciones de verano?» «Abuelo, no voy a poder ir. Me ofrecieron hacer una pasantía en una empresa de ingeniería. Es una oportunidad única». Una pasantía. Otra excusa para no volver a casa, para no ver al abuelo que había dedicado su vida entera a criarla. «Valentina, hace 1 año que no te veo. ¿No me extrañas ni un poquito?» «Claro que te extraño, abuelo, pero tengo que pensar en mi futuro profesional». Su futuro profesional. Como si pasar 2 semanas conmigo fuera un obstáculo para su futuro profesional. «Mi amor, ¿no podés venir aunque sea 1 semana? Solo para que nos veamos, para que charlemos, para que me cuentes cómo te va». «Abuelo, ya no soy una nena. No puedo venir corriendo cada vez que vos me extrañás. Tengo responsabilidades, tengo compromisos, tengo mi propia vida». Ya no era una nena. Tenía su propia vida, responsabilidades y compromisos que no me incluían a mí. Esa conversación me dolió más que todas las anteriores juntas, no solo porque Valentina no quería verme, sino por el tono que había usado. Frío, distante, como si le molestara que yo la llamara, como si mis sentimientos fueran una carga para ella. Durante el 2º año de universidad, las llamadas se redujeron a 1 vez por mes, y solo cuando Valentina necesitaba dinero para algo específico. Nunca me llamaba solo para saludar, nunca me preguntaba cómo estaba, nunca mostraba interés en mi vida, en mi salud, en mis sentimientos. Cuando cumplí 70 años, esperé todo el día que Valentina me llamara para saludarme. Había preparado una cena pequeña, había comprado una botellita de champán, había puesto música que solíamos escuchar juntos cuando ella era adolescente. A las 11 de la noche, finalmente sonó el teléfono. «Hola, abuelo. Feliz cumpleaños». «Gracias, mi amor. Pensé que te habías olvidado». «No me olvidé. Lo que pasa es que tuve clases hasta muy tarde». Hablamos 5 minutos. No me preguntó cómo había pasado el día. No me preguntó si había hecho algo especial. No mostró ningún interés en mi cumpleaños más allá del saludo obligatorio. Esa noche, sentado solo en mi comedor con la cena sin tocar y el champán sin abrir, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi contador, el licenciado Rodríguez, que había manejado mis inversiones durante todos esos años. «Licenciado, necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento». «¿Qué tipo de cambios, don Esteban?» «Quiero sacar a Valentina como heredera principal. Quiero que el 80% de mi patrimonio vaya a fundaciones de niños huérfanos. Y el 20% restante quiero dejárselo a ella en un fideicomiso,
pero solo si demuestra que me visitó al menos 6 veces durante los últimos 2 años de mi vida. El licenciado se quedó callado durante un rato largo. Don Esteban, ¿está seguro? Su patrimonio es considerable. Está hablando de varios millones de dólares. Estoy seguro, licenciado. Mi nieta decidió que yo ya no soy importante en su vida. Es hora de que aprenda las consecuencias de esa decisión. Durante los meses siguientes, mis llamadas a Valentina se volvieron aún menos frecuentes. Si ella no me buscaba, yo tampoco la buscaba. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que se diera cuenta de que habíamos dejado de hablar regularmente. Pasaron 2 meses. Valentina no me llamó ni una sola vez, ni para pedirme dinero, ni para saludarme, ni para preguntarme cómo estaba. Era como si yo hubiera desaparecido de su vida y ella ni siquiera se hubiera dado cuenta. Cuando finalmente la llamé después de 2 meses de silencio total, me atendió con la misma frialdad de siempre. «Hola, abuelo, ¿cómo andás?» «Bien, mi amor. Te llamaba porque hace mucho que no hablábamos». «Sí, es que estuve muy ocupada con los finales. Muy ocupada. Siempre muy ocupada para su abuelo». «Valentina, ¿vos te das cuenta de que hace 2 meses que no hablábamos?» «¿En serio?» No me di cuenta. El tiempo pasa muy rápido acá. No se había dado cuenta. 2 meses sin hablar con el hombre que la había criado durante 15 años y no se había dado cuenta. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto, más que cualquier pelea, más que cualquier discusión. Cuando Valentina estaba por terminar 2º año de universidad, decidí hacer una última prueba. La llamé y le dije que tenía que operarme de algo delicado, que iba a estar internado durante una semana, que me sentía solo y asustado. Era mentira, pero quería ver si todavía le importaba lo que me pasara. «Ay, abuelo, qué garrón, pero seguro que va a salir todo bien. Vos sos fuerte. ¿No podés venir a acompañarme? Aunque sea unos días?» «Abuelo, tengo parciales la semana que viene. No puedo faltar ahora, pero te llamo cuando salgas de la operación». No podía faltar a los parciales para acompañar al abuelo enfermo. Los estudios eran más importantes que la salud del hombre que había sacrificado su vida entera por ella. Nunca me llamó para preguntar cómo había salido la supuesta operación. Hace 2 años, cuando Valentina se graduó de ingeniería, yo no fui a la ceremonia de graduación. No porque no quisiera estar presente en ese momento tan importante de su vida, sino porque ella no me invitó. Me enteré de que se había graduado por una foto que subió a sus redes sociales. En la foto estaba con Patricia, que había viajado desde su ciudad para estar presente en la graduación de su hija. Patricia, que había abandonado a Valentina cuando tenía 3 años, estaba en su graduación. Yo, que la había criado durante 15 años, me enteré por una foto en internet. Esa imagen me rompió el corazón más que todas las llamadas no devueltas, más que todas las visitas canceladas, más que todos los cumpleaños olvidados. Después de graduarse, Valentina consiguió trabajo en una empresa multinacional en Buenos Aires, un trabajo bien remunerado, con beneficios, con posibilidades de crecimiento. Me llamó para contarme la noticia, la primera vez que me llamaba por algo que no fuera pedir dinero en más de 6 meses. «Abuelo, conseguí trabajo en una empresa muy importante. El sueldo es excelente, me dan obra social, me pagan capacitaciones. Estoy muy contenta». «Me alegro mucho, mi amor, te lo mereces. Abuelo, ahora que tengo trabajo ya no vas a necesitar mandarme dinero, puedo mantenerme sola». Ya no necesitaba mi dinero. Era lo único que nos quedaba conectados y ahora tampoco eso. «Valentina, el dinero nunca fue un problema para mí. Lo que siempre quise fue tener una relación con vos, poder verte, poder hablar con vos seguido». «Sí, abuelo, yo también quiero eso, pero ahora con el trabajo nuevo voy a estar muy ocupada. Pero te prometo que te voy a llamar más seguido». Otra promesa que nunca iba a cumplir. Durante estos últimos 2 años, Valentina me ha llamado exactamente 4 veces. Una vez para avisarme que había conseguido el trabajo. Una vez para contarme que se había mudado a un departamento más grande. Una vez para decirme que estaba de novia con un compañero de trabajo. Y una vez para contarme que la habían ascendido en la empresa. 4 llamadas en 2 años. 4 conversaciones de menos de 10 minutos cada una. Eso es todo lo que quedó de 15 años de amor incondicional.
de sacrificio absoluto, de dedicación completa. Hace 6 meses decidí visitarla. Viajé a Buenos Aires sin avisar, busqué la dirección de su departamento y fui a tocar el timbre. Cuando me abrió la puerta se quedó helada. «Abuelo, ¿qué haces acá? Quería verte, mi amor. Hace 2 años que no nos vemos». Me invitó a pasar, pero estaba claramente incómoda. Su departamento era hermoso, moderno, lleno de cosas caras que ella había comprado con su sueldo de ingeniera. En la mesa de la entrada había fotos de ella con sus amigos, con su novio, con compañeros de trabajo. No había ni una sola foto mía. «¿Querés tomar algo, abuelo? Un té está bien». Preparó té y nos sentamos en el living. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos. Yo trataba de preguntarle sobre su vida, su trabajo, sus planes, pero ella respondía con monosílabos mirando constantemente el reloj. «Abuelo», me dijo después de media hora, «perdóname, pero tengo planes para esta noche. Quedé con mi novio y sus amigos para ir a cenar». Tenía planes. No podía cancelar una cena con desconocidos para pasar tiempo con el abuelo que no veía hacía 2 años. «¿Mañana podemos almorzar juntos?» «Mañana trabajo, abuelo. Y el fin de semana también tengo compromisos». Siempre tenía compromisos. Compromisos más importantes que pasar tiempo con su abuelo. Me quedé 2 días en Buenos Aires. Vi a Valentina exactamente 1 hora durante esos 2 días. 1 hora en 2 años. Eso era todo el tiempo que tenía para el hombre que había dedicado 15 años de su vida a criarla. En el viaje de vuelta a casa, tomé la decisión final. Llamé al licenciado Rodríguez desde el ómnibus. «Licenciado, quiero acelerar todos los cambios en el testamento. Y quiero agregar una cláusula más. Quiero que Valentina se entere del patrimonio que perdió recién después de mi muerte». «¿Está seguro, don Esteban?» Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Durante estos últimos meses, he estado poniendo en orden todos mis asuntos. He donado el 80% de mi patrimonio a 3 fundaciones diferentes. Una que cuida niños huérfanos, otra que ayuda a abuelos abandonados, y una tercera que les da educación universitaria a jóvenes de familias pobres. También he vendido la casa donde viví durante 18 años, la casa donde crié a Valentina, donde guardo todos nuestros recuerdos juntos. Me mudé a un apartamento pequeño en el centro, y con el dinero de la venta hice una donación adicional a una fundación que construye hogares para ancianos sin familia. Valentina no sabe nada de esto. No sabe que el abuelo jubilado que creía que vivía de una pensión miserable tenía un patrimonio de más de $5 millones. No sabe que todo ese dinero estaba destinado a ser su herencia, a darle seguridad económica para toda la vida, a permitirle hacer lo que se le antojara, sin preocuparse nunca por el dinero. La semana pasada me diagnosticaron cáncer de páncreas. El médico me dijo que me quedan entre 6 meses y 1 año de vida, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Decidí no hacer tratamiento. A los 71 años, después de criar a una nieta ingrata que me ignora completamente, ya no tengo ganas de luchar por más tiempo. No le voy a contar a Valentina sobre el cáncer. No quiero que venga a visitarme por lástima. No quiero que se sienta obligada a cuidarme durante mis últimos meses. Si durante 15 años no fue capaz de valorar mi salud, no va a empezar a valorarla ahora que estoy muriendo. El licenciado Rodríguez tiene instrucciones de contactar a Valentina después de mi muerte para leerle el testamento. Ahí se va a enterar de cuánto dinero perdió por haberme ignorado durante estos últimos años. Ahí se va a dar cuenta de que el abuelo al que consideraba irrelevante era millonario. También le va a entregar una carta que escribí para ella, donde le explico todo lo que hice durante 15 años para darle la mejor vida posible, todo lo que sacrifiqué, todo lo que invertí pensando en su futuro, y donde le explico por qué decidí donar su herencia a gente que realmente necesita amor y cuidado. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa, quiero contarte algo muy importante. Si tenés un abuelo, una abuela, un padre, una madre que se sacrificó por vos, que te dio amor incondicional, que estuvo presente en los momentos importantes de tu vida, no los ignores. No des por sentado su amor. No asumas que siempre van a estar ahí esperándote. La vida pasa muy rápido
Y cuando te des cuenta de lo que perdiste, puede ser demasiado tarde. Yo dediqué 15 años de mi vida a criar a Valentina, pensando que estaba construyendo una relación para toda la vida. Pero ella decidió que su nueva vida era más importante que el hombre que la había criado. Ahora tiene 20 años, un trabajo excelente, un futuro prometedor, pero no tiene abuelo, porque el abuelo se murió un poco cada día durante estos 2 años de indiferencia, de llamadas no devueltas, de visitas canceladas, de cumpleaños olvidados. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le dejarías una herencia millonaria a alguien que te ignora completamente? ¿O preferirías que ese dinero fuera a parar a gente que realmente valora el amor y el cuidado? Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratás a las personas que te aman. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengas, sino cuánta gente hay en tu vida que te ama de verdad. Y a veces, cuando perdés a esa gente por tomarla por sentado, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda recuperarla. Valentina va a heredar $20,000. Los otros 5 millones van a ir a niños que sí necesitan un abuelo, aunque sea adoptivo, aunque sea por poco tiempo. Porque hay huérfanos en el mundo que darían cualquier cosa por tener el amor que Valentina desperdició, y esos huérfanos se lo merecen más que una nieta ingrata que se olvidó de dónde vino.